Saludos gente de YouTube, bienvenidos una vez más a su canal Ofimática para Todos. Les habla su tutor y compañero de estudio, Cristian Londoño. En esta oportunidad entonces traigo algo muy interesante. Vamos a trabajar entonces con Visual Basic para aplicaciones, extrayendo información desde diferentes orígenes de datos. Como pueden ver, aquí tengo bases de datos de Access, tengo un archivo TXT y tengo un archivo de Excel. Voy a mostrar qué hay en cada uno de ellos. Aquí tengo entonces un archivo de Excel en la cual tengo una tabla de empleados con su respectivo ID, nombre, edad, cargo y jefe. Como pueden ver, cargo y jefe son números, lo cual indica que vamos a hacer una relación con otra tabla para traernos su nombre, tanto el nombre del cargo como el nombre del jefe. Entonces vamos a cerrar acá. Les voy a mostrar que aquí tengo en el TXT los cargos con su respectivo ID. Y aquí en la base de datos de jefes, valga la redundancia, tengo entonces los jefes con su respectivo ID, nombre y correo. ¿Qué pretendo hacer? Pretendo hacer una consulta con una sola cadena de conexión y hacia estos diferentes orígenes de datos. Les voy a mostrar un ejemplo acá en Access. Para eso tengo esa base de datos vacía, la cual se llama BD, y les voy a mostrar cómo normalmente nosotros lo haríamos y cómo podemos hacerlo en una sola consulta utilizando ADO. Entonces les voy a mostrar aquí que por datos externos en Access podemos extraer lo que es un archivo de texto. Voy a vincularlo acá a nuestra hoja de cálculo, voy a examinar y voy a buscar en el escritorio. Aquí tengo la carpeta se llama ADODB diferentes orígenes y aquí tengo el archivo TXT. Voy a darle a abrir, aceptar, y aquí nos empieza a pedir una serie de parámetros. Vamos a darle siguiente, vamos a decirle que está delimitado el archivo por punto y coma, observen acá punto y coma, y vamos a chulear primera fila, contiene los nombres de los campos. Vamos a darle acá, observen que ya nos reconoció esto como el encabezado. Vamos a darle siguiente, vamos a decirle que este primer dato es de tipo numérico, tipo entero. Vamos a decirle siguiente y vamos a decirle finalizar. Como pueden ustedes observar, tengo una tabla vinculada. Observen este icono acá con esta flechita, significa que tenemos una tabla vinculada hacia un archivo de texto. Aquí puedo abrir y consultar ese archivo TXT. Vamos a vincular el resto de los archivos. Vamos a vincular ahora el de Excel. Darle aquí desde un archivo de Excel, vincular con el origen de datos. Vamos a buscar el archivo, ahí está, ya nos reconoció la carpeta. Vamos a decirle abrir y vamos a decirle aceptar. Igual, nos pide una serie de parámetros. Fíjense en que este esté chuleadito acá. Vamos a darle siguiente y vamos a darle finalizar. Ya tenemos una tabla vinculada de un archivo de Microsoft Excel. Vamos a vincular el otro que nos falta, que es el archivo de Access. Vamos a decirle ahora que desde una base de datos de Access, vincular con el origen de datos, examinamos y vamos a traernos la tabla de jefes. Vamos a darle a abrir, aceptar, seleccionamos la tabla y le vamos a dar a aceptar. Observen que también tenemos una tabla vinculada de Access. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si nosotros queremos hacer la relación de esas tres tablas para traer información de todos los registros, le decimos aquí crear consulta, diseño de consulta, y Access nos facilita hacer esto. Vamos a agregar las tres tablas, podemos hacer las respectivas relaciones acá, es decir, la tabla empleado tiene una llave foránea del cargo, entonces pasamos el ID del cargo y lo relacionamos acá, y el ID del jefe y lo relacionamos acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar los campos que necesitemos. Vamos a pasar entonces estos campos, y de las otras dos tablas vamos a pasar el cargo, pero ya el nombre, no el ID sino el nombre, y vamos a pasar estos dos para acá. Vamos a ejecutar esta consulta y como pueden ustedes observar, tenemos información de los tres orígenes de datos. Esto es una manera muy práctica, para mí personalmente es muy práctico
Entonces es una manera de hacerlo, pero como nosotros estamos trabajando el Visual Basic para aplicaciones y muchas veces hacemos consultas con ADO, lo ideal sería uno poder hacer esto con una sola cadena de conexión directamente sobre la consulta SQL. Entonces, para lograr esto, les voy a mostrar, aquí tenemos de hecho la consulta SQL, tenemos el inner join, los inner join respectivos. ¿Qué podemos hacer? Les voy a explicar algo que es muy interesante y vamos a hacer una consulta desde un archivo de Excel vacío hacia esos tres orígenes de datos sin necesidad de vincular ninguna tabla, sino que simplemente pasándole la instrucción SQL vamos a extraer información desde los diferentes orígenes de datos. Perdón, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a dar clic derecho en cada una de estas tablitas acá. Esto nos va a facilitar también algo. Access es muy útil en este sentido. Vamos a darle vista diseño y vamos a darle clic en sí. Aquí entonces nos abre el modo diseño, pero no vamos a hacer nada acá, sino que simplemente vamos a decir hoja de propiedades. Y aquí, como pueden ustedes observar, hay un campo que se llama descripción. Este campo tiene una cadena de conexión, nos la genera automáticamente el Access. Vean qué bueno es el Access para este tipo de cosas y nos ayuda muchísimo. Entonces observen aquí la cadena de conexión hacia un archivo de texto como debe ser. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar esa cadena de conexión. Vamos a copiar esa cadena de conexión, la del archivo de texto primero que todo, vamos a copiarla completa y vamos a pegarla en un archivo de texto. Blog de notas, vamos a abrir acá y vamos a pegarlo acá. Entonces tenemos la cadena de conexión de nuestro archivo de texto. Vamos a hacer lo mismo con las otras vinculaciones que tenemos acá. Vamos a utilizar esta vinculación, aunque esta de Access no la necesitamos. No voy a coger esta, voy a coger la de Excel. Estos dos que son orígenes diferentes, vamos a coger estas cadenas, vamos a decirle aquí vista diseño, clic derecho vista diseño fue lo que hice, y aquí tenemos la hoja propiedades. Observen que acá lo mismo, tenemos una cadena de conexión ya aplicada a Microsoft Excel, vamos a copiarla y vamos a llevarla hacia el archivo de texto, sí, correcto. Vamos a pegarla acá abajito, ahí la tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a valernos de Access para hacer una consulta. Les voy a mostrar que vamos a hacer la consulta. Vamos a pasar esas cadenas de conexión directamente en esta instrucción SQL que tenemos acá. Y después vamos a hacer la consulta sobre con ADB desde Microsoft Excel, para que ustedes vean que no es necesario ni tener abierto nada, sino que sabiendo las cadenas de conexión podemos lanzar una instrucción SQL que relacione tablas de diferentes orígenes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta es la tabla jefe. Vamos a hacer lo siguiente. La tabla jefe, vamos a abrir el archivo, vamos a copiar aquí la ruta, donde está esa base de datos, vamos a copiarla y vamos a pegarla acá. ¿Qué nos falta? Nos falta colocar lo que es el nombre de la base de datos, y como pueden ustedes observar acá se llama B de jefes. Vamos a copiar aquí con cambiar nombre, copiémosla con todo y extensión y vamos a pegarlo acá. Esa cadena de conexión, démosle un espacio acá, cadena de conexión no, esa ruta que también vendría siendo como la cadena de conexión, vamos a meterla entre corchetes. Entre corchetes, no sé si se llamará corchete, creo que sí. Y vamos a colocar punto, nombre de la tabla que está dentro de ese archivo, que es la tabla jefe. Ahí ya está, ahí lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a darle a esa tabla, le vamos a dar un alias con la cláusula as y le vamos a colocar aquí T jefes. Ya ahí, entonces, no es necesario, como pueden ustedes observar aquí, tengo yo vinculado esto acá. Si yo quito este vínculo aquí, lo voy a eliminar. Observen ustedes que como ya tiene la ruta acá, él va a seguir funcionando. Le voy a dar aquí a ejecutar. Tengo un pequeño error de sintaxis. Ok, voy a utilizar el alias. Observen que acá
Voy a utilizar el alias para que me lo reconozca. Voy a darle a ejecutar de nuevo. Aquí también tengo un pequeño problema, denme un segundo. Vamos a verificar cómo está. Vamos a abrir la base de datos de jefes. La tabla se llama jefes, está bien, vamos a buscar dónde está el problema. Cerremos acá. Déjenme, yo verifico algo acá en una que hice ahorita. Verifiquemos, aquí tengo jefes.jefe. Está bien, ok. Ya quiero saber dónde puede estar el problema. El problema está aquí, observen que aquí también necesitamos cambiar ese alias que colocamos acá. Vamos a ejecutar ahí, observen que ahí ya está funcionando. O sea, sigue funcionando trayendo la información del archivo de Access de jefes, base de datos jefes, lo sigue trayendo, pero ya no lo tenemos vinculado. Ahí van viendo la funcionalidad. Vamos ahora a hacer lo mismo con las otras cadenas de conexión, tanto el archivo de TXT como el archivo de Microsoft Excel. Y vamos a ir eliminando las tablas y vamos a ver que sin ni siquiera tener aquí vínculos vamos a poder hacer esa consulta. Entonces, aquí tenemos cargo. Vamos a reemplazar este cargo de acá por la cadena de conexión. Entonces nos vamos al archivo de texto, donde copiamos la cadena de conexión, vamos a copiar todo esto que nos ayudó Access a generarlo. Vamos a, antes aquí de cargo, vamos a colocar aquí entre corchetes, vamos a colocar toda esa cadena de conexión. Ahí estamos, y dice punto cargo, debemos colocar también la extensión punto .txt y vamos a colocarle un alias. El alias va a ser, coloquémoslo en mayúscula para que sea más organizado el SQL, vamos a colocarle T cargo. Ahí lo tenemos. Reemplacemos el alias en todo lo que sea cargo. Puede ser acá. Por aquí también tenemos cargo. Ya vemos que en ningún otro hay. Vamos a ejecutar a ver. Y tenemos el mismo resultado. Ahora observen ustedes lo que va a pasar acá. Voy a eliminar entonces este vínculo de cargo. Ya no lo necesitamos para nada, porque ya está indicado acá en el SQL. Vamos a ejecutar de nuevo y sigue funcionando. Esto me pareció, desde que yo vi que se podía hacer esto, me pareció una maravilla, porque nos evita estar haciendo referencia a archivos, a diferentes orígenes, sino que simplemente en la misma cadena de conexión podemos hacerlo, y utilizando Vado, que lo vamos a ver más adelante, le da mucho más potencial. Vamos a hacer lo mismo con el archivo de Excel. SQL, nos falta entonces ¿qué? Empleado. Empleado está en Excel. Entonces lo mismo. Aquí tenemos empleado. Vamos a reemplazar ese empleado por la cadena de conexión. La tenemos acá en el archivo de texto. Vamos a copiar esto. Lo vamos a meter aquí dentro de los corchetes. Vamos a colocar un punto. Y aquí hay algo importante. Vamos a meter este empleado entre corchetes y vamos a colocar al final de empleado un signo de pesos. ¿Qué significa esto? Todas las tablas en Excel, cuando utilizamos SQL en Excel, cada hoja es una tabla y debemos indicarle, al final del nombre de esa hoja, indicarle un signo de pesos. Para que sepa, para que el SQL sepa que estamos haciendo una consulta hacia una tabla de Excel o hacia una hoja de Excel. Ya habiendo tenido esto, vamos a colocar lo mismo, hagamos el alias. Vamos a colocar aquí el alias, coloquémosle as t empleado, el as lo colocamos en mayúscula, reemplacemos t empleado en todos los encabezados del select, en todos los campos del select, ahí lo tenemos, y aquí en donde está la condición del inner join, ahí lo tenemos. Vamos a ejecutar. Tenemos un pequeño error, vamos a ver cómo lo solucionamos. Déjenme, yo reviso
muy fácil equivocarse en un poco tedioso estas cadenas de conexión. Tenemos empleado XLSX y tabla empleado. Tenemos el origen de datos. Vamos a ver qué nos hace falta acá. Empleado.jefe. Vamos a ver, aquí tenemos otro. Observen aquí que empleado, nos falta este. Empleado, faltaba ese. Vamos a ejecutar de nuevo y observen que tenemos el mismo resultado. Vamos a eliminar ya este, no lo necesitamos, vamos a decirle que sí. Y observen ustedes que si vuelvo a ejecutar, ya no tengo ni un solo vínculo. Miren ustedes aquí, no tengo ni un solo vínculo hacia ningún archivo de base de datos externo, en este caso TXT Excel, no tengo ningún solo vínculo. Vamos a ejecutar y tenemos el mismo resultado. Ahora, vamos a coger esta consulta SQL con todas esas cadenas de conexión y vamos a comenzar, peguémoslo acá, vamos a comenzar a hacer una consulta desde ADO. Guardemos esta consulta ahí, cerremos esto y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir un archivo nuevo de Excel, vamos a guardar ese archivo, vamos a decirle aquí más opciones para guardar, examinar, y vamos a guardarlo en la misma carpeta. Aquí tenemos ADODB, guardémoslo aquí como extracción diferentes orígenes. Recuerden, libro de Excel habilitado para macros, y vamos a decirle guardar. ¿Qué vamos a hacer? Como siempre, vamos a entrar al entorno de Visual Basic, ficha programador, o en su defecto podemos utilizar la combinación de teclas AL más F11. Vamos a utilizar entonces al F11. Aquí ya ingresé entonces al editor de Visual Basic. Vamos a insertar un nuevo módulo, clic derecho, insertar un nuevo módulo. Entonces acá vamos a referenciar una librería, nos vamos para herramientas, referencias, y utilizamos, yo aquí ya tengo de hecho, ya está referenciada. Ustedes buscan Microsoft ActiveX Data Object, siempre va a estar desde la 2 más o menos hasta la 6.1, eso es lo que llevamos hasta el momento. Yo les recomiendo siempre elegir una anterior. Yo aquí elegí la 2.8, Microsoft ActiveX Data Object 2.8 Library, y con esto aseguramos la compatibilidad del programa en otras computadoras, en otras versiones. Vamos a darle a aceptar y vamos a empezar a escribir el código. Recuerden, vamos a utilizar entonces una conexión. Vamos a dimensionar la variable cn de tipo, vamos a instanciarla de una vez. Aquí está la librería adodb.connection. También vamos a necesitar lo que es un record set dim rst as new adodb.recordset. Recuerden que el record set es una tabla en memoria, la cual nos devuelve el resultado de la consulta. Vamos a abrir la conexión cn.open y vamos a colocar aquí la cadena de conexión. Aquí viene lo importante, una sola cadena de conexión nos va a hacer el empalme con el resto de los archivos. ¿Cuál vamos a utilizar? Vamos a utilizar, yo por aquí tengo una escrita, vamos a utilizar una cadena de conexión. Espérenme un segundo, por aquí tengo una, observen, esta cadena de conexiones mediante OLDB. Para poder hacer esto es importante hacerlo con cadenas de conexión que sean de la tecnología OLDB. Si lo hacemos con una cadena de conexión de la tecnología ODBC, no nos va a funcionar, para que lo tengan muy presente. ¿Qué vamos a cambiar en esta cadena de conexión? Vamos a hacer referencia simplemente a una de las bases de datos, puede ser cualquiera. Yo voy a utilizar entonces, puede ser hasta una base de datos vacía. Yo voy a hacer referencia a esta que dice BD, que no tiene nada. Vamos a decirle propiedades, vamos a copiar esta ruta, ya sabemos que se llama BD.
Vamos a pegar esa ruta acá y vamos a escribir bd.accdb. Ahí ya entonces tenemos la cadena de conexión. Vamos a abrir ahora lo que es, vamos a dimensionar por aquí una variable mejor, que sea SQL y de tipo string. ¿Qué vamos a pasar en esta variable? Vamos a pasar toda esa instrucción SQL que acabamos de generar y la cual nos va a hacer la consulta a los diferentes orígenes de datos. Aquí voy a pegar esto, vamos a organizar un poquito esto, vamos a darle un espacio acá, vamos a concatenarle un guión bajo y vamos a meter esto que está acá abajito también entre comillas para que nos quede organizado y para que nos lo pueda reconocer como un texto completo. Ahí ya tenemos entonces toda la instrucción SQL. La ventaja de esto es que podemos en cualquier momento nosotros dinamizar las cadenas de conexión, o las cadenas de conexión no tanto, sino las rutas, y poder hacer consultas dinámicas. Esto nos va a ser muy útil. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a abrir ahora el record set. El record set siempre nos pide a nosotros un parámetro source y un parámetro conexión. El resto de parámetros ya viene siendo el tipo de cursor, el tipo de record set que vamos a utilizar. No lo vamos a ver en este momento. Simplemente vamos a pasar el source, que es el SQL, y vamos a pasar a qué conexión va a atacar. Observen, vamos a atacar solamente esa conexión que no tiene nada que ver con los orígenes de datos de la consulta. Vamos a dar enter por aquí y vamos a volcar la información hacia nuestra hoja de cálculo. Voy a abrir por aquí la hojita de cálculo y vamos a ver qué es lo que va a pasar acá. Vamos a colocar range, vamos a pegar eso en el rango A2. Vamos a utilizar el método copy from record set y vamos a pegar ¿qué? RST, que es el record set. Vamos a colocar también los encabezados. Para esto siempre utilizamos un ciclo for. Vamos a utilizar una variable c de tipo integer. Vamos a hacer un ciclo for c es igual a 0 y váyase hasta el total de campos que tiene ese record set. Utilizamos propiedad fields.count para devolver el número de campos y le restamos 1 porque acuérdense que los índices comienzan en 0. Vamos a decirle next c y vamos a volcar eso en cada una de las columnas de la primera fila. Entonces vamos a decirle cells en la fila 1, columna que utilicemos esa variable contadora c y le sumamos 1 porque empieza desde 0, no existe una columna 0. Vamos a decirle que esto es igual, perdón, se me cerró. Esto es igual al rst.fields. Vamos a decirle que la C, en el índice C, devuélvame el nombre. Con esta instrucción, devolvemos los encabezados de dicha consulta. Vamos a probar esto, ojalá no nos tire ningún error. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ejecutar paso a paso, F8, F8. Abrimos la cadena de conexión, la abrió perfectamente. Almacenamos la consulta SQL en esta variable. El record set, miren que ya se abrió, no tiró ningún error, devolvió los datos y coloca los encabezados de manera correcta. Fíjense ustedes que logramos hacer una consulta hacia diferentes orígenes de datos mediante ADODB. Vamos a probarlo nuevamente. Voy a pararme por acá, voy a decirle play y observen qué rapidez. Extrajo información de la tabla empleados, de la tabla jefes y de la tabla cargos que están en diferentes orígenes de datos. Entonces observen el potencial que tiene ADODB y que tiene SQL y no, ni siquiera el potencial que tiene Access, Excel y todas estas herramientas para poder hacer extracción de información. Entonces, pues les quería mostrar esto, les quería enseñar esto y les quería mostrar las posibilidades que tenemos nosotros con el lenguaje VBA y con todo este tipo de herramientas. Espero les guste este video y nos vemos en la siguiente entrega. Que estén muy bien.